A ver, bien, en esta parte de geometría ya entramos a un tema bastante relevante, por ejemplo el día de hoy, que es el tema de triángulos, ¿sí? El cual, bueno, básicamente tiene algunas propiedades muy importantes, muy básicas, fundamentales, las cuales les vamos a revisar el día de hoy en los problemas, pues, ¿no? Por ejemplo, el problema número uno rápidamente nos dice calcula x en en el siguiente gráfico. Recordemos que si yo tengo un triángulo y noto que nos dan de dato los ángulos internos, yo puedo decir que la suma de ángulos internos en un triángulo es el valor de 180 según propiedad fundamental. Es decir, x más 75 más 40, la suma de los tres ángulos, debería darme el valor de 180 según propiedad. ¿Está? Entonces, ¿esto a qué equivale? A decir que x más 75 más 40 me da el valor de 115, igual a 180. Y cuando ese 115 pase a restar a la derecha, significa de que x será 180 menos 115, que me da básicamente el valor de 65 grados. Entonces, hemos encontrado x de esa forma en una ecuación donde la suma de internos es igual a 180. ¿Está? Problema número 2. Por ejemplo, me dan el siguiente gráfico, me dan x63, ángulos internos, y me dan 127, que es el ángulo externo. Recordad que hay una propiedad muy importante en geometría, bueno, en triángulos básicamente, donde si yo tengo dos ángulos internos, por ejemplo esos dos, la suma de esos dos deben estar en el tercer ángulo, pero en la parte externa. ¿Está? O sea, la suma de ellos debe comprobar con el valor de 127. Por lo tanto, puedo decir de que x más 63, la suma de dos internos, me da el ángulo externo del tercer vértice. ¿Sí? En este caso, el ángulo externo que toma el valor de 127. ¿Sí? Por lo tanto, puedo decir despejando por allá el valor de x será igual a 127 menos 63, que justamente eso me da ¿cuánto? 64 grados en este caso. Problema número 2. A ver, tenemos por acá en imagen el problema 3 y 4. En el problema 3 nos piden el valor de x. Notamos que nos dan un triángulo y básicamente lo que nos dan de dato son justamente los ángulos externos, ¿sí? Es decir, los ángulos que se encuentran fuera del triángulo que estamos pintando. Recordad que la suma de externos es una propiedad muy importante, donde se dice que la suma de externos debe ser igual a 360. Notemos que x es un ángulo externo, 120 es externo, 120 también es un ángulo externo. ¿Está? Entonces yo puedo decir de que x más 120 estarán completando 1360, ¿sí? Según propiedad. Entonces digo x más 120 más 120, bueno, puedo colocar de forma directa más 240, 120 más 120, 240, debe ser igual a 360, que es la suma de los ángulos externos de un triángulo. ¿Ya está? ¿Esto qué significa? De que x es igual a 360 menos 240, que pasa a restar, para finalmente decir que x ya fue encontrado como el valor de 120 grados. ¿Ya está? Problema 3. En el problema 4 hay que notar que nos piden la medida, ojo con la lectura de esta notación, m de medida, ángulo ABC. ¿Cuál es la medida del ángulo ABC? Notemos que en la figura ABC, el ángulo central, lo que nos están pidiendo es cuánto mide 2x en pocas palabras. ¿Ya está? Pero recuerda que cuando ya hemos desarrollado un problema parecido en el problema 1, nos dan los ángulos internos, la suma de ángulos internos debe ser 180 en un triángulo cualquiera. Entonces digo 2x más 6x, 8x, 8x más 2x, 10x. Debe ser igual a la suma de internos, que es 180 en un triángulo. Despejando, sacando un 0 y otro 0, x vamos a lograr que tome el valor de 18. ¿Está? Pero no nos piden eso, pues no. Recuerda que nos pedían el doble de x, ahí está. Nos piden cuánto vale 2 veces x. El doble de x, que es lo mismo que el doble de 18, ya que x vale 18, será el valor de 36 grados para nuestro problema número 4. A ver, en el problema 5 también tenemos, bueno, la siguiente gráfica, tenemos los ángulos internos, 2x, 6x, 2x. Notamos también que lo pedido en este caso es hallar la medida del ángulo BAC. Bueno, ¿quién es BAC? BAC. Justamente la letrita que está en la parte central significa por allá que es el vértice que analizamos. En este caso, lo que nos están pidiendo es el ángulo A, que tiene la medida de 2 veces x. ¿Cuánto vale 2x? Bueno, notemos que los datos que nos han dado en la figura es que tenemos los ángulos internos. Y sabemos que si nosotros sumamos los tres ángulos internos en un triángulo, deben resultar el valor de 180. Entonces digo 2x más 6x, tengo 8x, 8x más 2x, tengo el valor de 10 veces x, igual a la suma de internos de un triángulo, que es 180.
Cancelamos un 0, izquierda-derecha, para automáticamente decir de que x es igual a 18. ¿Está? Pero ahora no nos piden eso, nos piden el doble. Entonces, el doble de x, que vale 18, el doble de 18, se convierte automáticamente en 36 para que sea nuestra respuesta de dicho problema. A ver, en el problema 6 tenemos la siguiente gráfica y está mostrada en pantalla. Dice calcular la longitud del perímetro del triángulo ABC. Bueno, nos piden del perímetro, que es la suma básicamente de cada lado de dicho triángulo ABC. ¿Cuánto vale el perímetro del triángulo ABC? Ahí está. Si si X es un número entero, allá, X que pertenece a uno de los lados, debe pertenecer o debe ser igual a los números enteros. ¿Ya está? A ver, ¿qué hacemos en este tipo de problemas? Cuando tengo yo los lados, en este caso me den como datos los lados, dos lados los conozco y un lado no lo conozco, voy a utilizar el teorema, básicamente la propiedad de la desigualdad triangular, que me dice que voy a comparar este elemento que contiene la variable, que es 4x menos 3, y voy a decir por acá, a forma de comparación, de que ese elemento debe ser mayor que la diferencia, pero debe ser menor que la suma. ¿Ya está? ¿De quiénes? De los otros dos elementos que no se toman en cuenta, que son el 4 y el 3. Es decir, a la izquierda debe ser 4 menos 3, mayor menos menor, y a la derecha también debe estar 4 más 3, también para darle ese orden adecuado al intervalo, ¿no? Bueno, en este caso nos están pidiendo, bueno, el problema, la pregunta es cuánto vale el perímetro. Y el perímetro, para hallar el perímetro necesito saber cuánto vale x. Entonces desarrollo esa ecuación interna de adentro hacia afuera, ¿sí? Por ejemplo, 4 menos 3 es el valor de 1, menor que 4x menos 3, menor que 4 más 3, el valor de 7. Ahora voy a sumar 3 a todos los elementos. Bueno, será 1 más 3, el valor de 4. 4x menos 3 más 3, se cancela el 3, me queda 4x. Y 7 más 3, el valor de 10. ¿Está? Para decir que esto de acá es mayor que 4, pero menor que 10. Ahora la pregunta es, ¿y ahora qué más sigo? Bueno, recordar por acá de que x, básicamente como yo necesito x y en la parte central hay 4x, este 4 va a dividir a cada factor. Al primero, al segundo y al tercero. ¿Está? De esa forma vamos a notar que voy a contener, o voy a tener, mejor dicho, en la parte central ese x, esa variable, que va a estar mayor o menor según la división entre 4 de los demás componentes, ¿no? Por ejemplo, 4 entre 4 es 1, o sea, es mayor que 1, pero menor que 10 entre 4, que es ¿cuánto? 10 entre 4, que es más o menos 2, y algo, ¿no? 2, y algo. ¿Está? Entonces, ¿qué valor está entre 1 y 2, y algo que sea un valor entero? Bueno, efectivamente x debería tomar el valor de 2. Es el único entero entre 1 y 2, y algo que cumple la condición, ¿no? Ahora, si x vale 2, vamos a ver. Este término, ¿cuánto sería? O este lado será 4 por 2, que vale 8, menos 3, el valor de 5. O sea, es un triángulo de 3, 4 y 5, por lo tanto debe ser notable. Entonces digo, el perímetro es simplemente la suma de los lados, o sea, 3 más 4 más 5. 3 más 4 son 7, 7 más 5 son 12. El perímetro de dicha figura toma el valor de 12 en el problema 6. Listo, chicos, nos quedamos ahí. Sigamos practicando y verás que la tarea es el mismo procedimiento. Nos vemos, cuídense.